Bienvenidos a Sunjina TV. Todo ciudadano surcoreano debe enlistarse para cumplir con el servicio militar obligatorio, cuya duración es de 18 a 21 meses. Incluso las celebridades deben de pausar sus actividades para cumplir con este deber. Sin embargo, algunos actores coreanos han quedado exentos del servicio militar por diferentes razones válidas, mientras que otros se han visto envueltos en escándalos por tratar de evadir su deber de manera ilegal. Antes de dar inicio, te invito a suscribirte al canal para estar al tanto de información interesante del mundo de los K-dramas. Ahora sí, comencemos. So In-guk, protagonista del drama de fantasía Death's Game y otras producciones como Café Minamdang y Fatalidad a tu servicio, se enlistó en el ejército en marzo del 2017, pero tuvo que abandonar su servicio militar después de 4 días. Mientras cumplía con sus funciones, sufrió una importante lesión en el tobillo izquierdo. Posteriormente, fue diagnosticado con osteocondritis disecante, una afección articular de huesos y cartílagos. Como resultado, le dieron una calificación de salud de grado 5, lo que lo llevó a ser exonerado del servicio militar. So In-guk enfrentó reacciones negativas de algunos internautas coreanos, quienes criticaron al ejército por apoyarlo como celebridad para evitar el servicio militar, sin comprender la condición de salud del actor. Park Hae-jin, la estrella de los dramas The Killing Boat, Man to Man y Cheese in the Trap, fue exento del servicio militar en el 2004 debido a sus antecedentes psiquiátricos. Sin embargo, fue duramente criticado por la opinión pública, que lo acusaba de fingir una enfermedad mental para evitar ir al ejército. En el 2010, el actor enfrentó una investigación por posiblemente eludir el servicio militar obligatorio, la cual tuvo como resultado la confirmación de su condición médica, por lo que se desestimaron los cargos. En una entrevista, Park Hae-jin reveló su lucha contra la depresión y fobia social desde que era muy joven, para lo cual recibió tratamiento médico continuamente. También habló sobre lo herido que se sentía al leer noticias y comentarios, que lo acusaban de fingir una enfermedad para evitar el servicio militar. Aunque el actor no pudo realizar un servicio activo, decidió servir como bombero, e incluso fue galardonado como bombero honorario. Jo Jong-suk, el actor conocido por sus roles principales en Pasillos de Hospital, No te atrevas a soñar, y Oh My Ghost, fue excusado del servicio militar por su inestable situación financiera, debido a circunstancias familiares. Cuando su padre murió en el año 2000, el actor tenía 20 años de edad, y se convirtió en el principal cuidador y único proveedor financiero de su madre. La estrella también dejó la universidad y trabajó como actor de musicales para ganar más dinero y mantener a su familia. Jung Woo-sun, protagonista de los dramas Tell Me That You Love Me, Padam Padam y la película Innocent Witness, no fue admitido en el servicio militar porque carecía de la formación académica requerida. Hasta el año 2020, la ley coreana exigía tener un diploma de escuela secundaria para enlistarse. Debido a que el actor creció en circunstancias económicas difíciles, tuvo que abandonar la escuela secundaria después de su primer año, por lo que no pudo terminar sus estudios. An Hyo-suk, la estrella de Tu tiempo llama, Propuesta laboral y Romantic Doctor Teacher Kim, fue recientemente exento del servicio militar debido a su ciudadanía canadiense. A los 7 años de edad, An Hyo-suk se mudó con su familia a Canadá, en donde creció y asistió a la escuela, luego regresó a Corea a los 17 años. Según la ley coreana, quienes no tienen ciudadanía surcoreana, no están obligados a servir a la patria. A pesar que el actor nació en Corea del Sur y tiene padres coreanos, ha quedado exento del servicio militar por su nacionalidad canadiense. Frente a este caso, recordamos que en el pasado, los actores y cantantes Eric Moon y Taecyeon decidieron renunciar voluntariamente a su nacionalidad estadounidense, para cumplir su deber militar a pesar de poder ser eximidos. Jo Ah-in, el actor conocido por sus roles principales en Rumbo al Infierno, Chicago Typewriter y Voice of Silence, fue exento del servicio militar debido a problemas serios de salud. En el 2013, durante las grabaciones de la película Tough as Iron, el actor sufrió una lesión del músculo del hombro derecho, la cual no mejoraba con el pasar del tiempo, lo que lo llevó a ser diagnosticado en el 2015 con un tumor óseo benigno. Además, en el 2017, se fracturó gravemente la clavícula izquierda.
Luego de reprobar hasta en 5 ocasiones los exámenes médicos para probar su capacidad para servir, fue considerado físicamente no apto con un grado 7. Kim Woo-bin, conocido por sus papeles protagónicos en los dramas Black Knight, Nuestro Horizonte Azul y Uncontrollably Fond, atravesó un periodo difícil en su vida cuando en el 2017 fue diagnosticado con cáncer nasofaríngeo. A medida que el cáncer avanzaba, la condición de Kim Woo-bin empeoraba, por lo que tuvo que tomarse una pausa de sus proyectos para recibir tratamiento. Al mismo tiempo, se suponía que debía enlistarse en el ejército, pero fue exonerado del servicio militar debido a su inestable y mala condición de salud. Afortunadamente, ahora el actor se encuentra recuperado y ha regresado a la actuación. Lee Young-joon, el recordado actor del melodrama Sonata de Invierno y los dramas The Legend y Sueña sin límites, no cumplió con el estándar requerido de buena visión para ser considerado apto para servir en el ejército. Como resultado, fue exento del servicio militar. El modelo convertido en actor, Choi Yong-hyuk, conocido por su actuación en los dramas El naufragio de una diva, Como desbloquear a mi jefe y Love All Play, es otra de las celebridades que quedó exenta del servicio militar activo debido a sus problemas de salud. En el 2018, Choi Yong-hyuk fue diagnosticado con epilepsia, cuando aún se encontraba estudiando en el extranjero, y ha estado tomando medicamentos durante años. Por esta razón, ha sido exonerado del servicio activo, y en su lugar recibió la aprobación para cumplir con sus deberes militares, como agente del servicio laboral en tiempos de guerra. Jang Dong-gon, el recordado actor de Todo sobre Eva y los dramas La dignidad de un caballero y Argylle Chronicles, fue exento del servicio militar debido a problemas de salud en sus pulmones. Cuando estaba en la escuela secundaria, sufrió de neumotórax, un colapso pulmonar, lo que lo llevó a ser hospitalizado para una cirugía mayor. Como su condición médica le dificultaba incluso completar sus estudios, fue eximido de su deber militar. Lee Hee-joon, actor conocido por sus papeles en las producciones Caimira, Mouse y La leyenda del mar azul, sufrió un accidente automovilístico unas semanas antes de su alistamiento, lo que le ocasionó lesiones graves en el cuello y la tiroides. Como resultado de este desafortunado accidente, fue declarado no apto para servir, quedando exento del servicio militar. Shin Hyun-joon, la recordada estrella de los dramas Escalera al cielo, Caín y Abel y Olala Couple, también obtuvo una exención debido a su mala visión. El actor fue eximido de cumplir con su deber al no pasar el examen de la vista. El veterano actor Woo Hyun es uno de los rostros conocidos de los K-dramas, teniendo apariciones en Alquimia de Almas, Dulce Hogar y La luz en tus ojos. En su época universitaria, participó del movimiento por la democracia de Gwangju, llegando a ser encarcelado hasta en 2 oportunidades. Como reconocimiento a su contribución al país, el gobierno lo compensó eximiéndolo del servicio militar. Algunos actores coreanos se han visto envueltos en escándalos por tratar de evadir ilegalmente el servicio militar, incurriendo en actos de corrupción y fraude. El año 2004, Son Sung-hoon, protagonista de los dramas Black Knight, Black y Otoño en mi corazón, intentó evadir su ingreso al ejército, alegando problemas de salud renal, presentando una muestra adulterada de orina. El actor había pagado 20.000 wones a un corredor especializado en evasión de servicio militar. Sin embargo, al ser arrestado, el hecho salió a la luz y se llegó a conocer que otras celebridades también estaban implicadas, como el actor Jang Hyuk, conocido por sus papeles principales en los dramas Fated to Love You, Boys y Family. La dura crítica del público coreano no se hizo esperar, y los actores tuvieron que aceptar su error y pedir disculpas públicamente, para luego enlistarse inmediatamente en el ejército. Otro que se vio envuelto en controversias, debido a sus reiterados intentos de evadir el servicio militar, fue Kim Moo-yeol, actor que ha tenido participaciones en la segunda temporada de Dulce Hogar y los dramas Hakoti y Tribunal de Menores. En el 2012, se llegó a conocer que a pesar que el actor había sido considerado apto para servir según su examen físico, continuamente había retrasado su fecha de alistamiento desde el 2007. Alegando que se presentaría al examen de servicio civil para ser funcionario y que había sido admitido en un centro de capacitación laboral, pero ambas actividades nunca se llevaron a cabo. En el 2009, pidió que se pospusiera su alistamiento debido a una lesión en la rodilla, y el año siguiente, se le concedió una exención del servicio militar, con el argumento de bajos ingresos por ser el único sostén de su familia. Sin embargo,
En una auditoría, se reveló que los ingresos del actor estaban por encima del umbral de pobreza, por lo que nunca debió otorgarse la exención. A raíz que la investigación se hizo pública, la imagen de Kim Muyol se vio duramente afectada, por lo que decidió ingresar al ejército para recuperar su reputación, mientras aseguraba que nunca había mentido ni había intentado evadir su deber militar de manera ilegal. Gracias por llegar al final del video. Si te gustó la información, déjame un me gusta, comenta y compártela con todos tus amigos que adoran los K-dramas. Hasta el próximo video.